¿Has escuchado alguno de los dichos o refranes de nuestros países en Latinoamérica? Dichos como el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. No juzgues un libro por su portada. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. En boca cerrada no entran moscas. Otro sería, no todo lo que brilla es oro. Mi papá siempre decía uno que decía, vísteme despacio que voy deprisa. El que no oye consejo no llega viejo. Al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. El mono sabe a qué árbol se trepa. Yo estoy seguro que tú puedes decir muchos dichos, y si me quieres ayudar, ponlo debajo aquí en los comentarios. Dime qué dicho o qué refrán se dice en tu país, pero esos son algunos de los que yo sé. Y estos dichos o refranes son muy populares en nuestros países y se dicen o se repiten de generación a generación. Tú ves que los abuelos, los hijos, los nietos, por 20, 30, 50, hasta 100 años se están repitiendo. Son dichos que se repiten de generación a generación. La razón que nosotros usamos estos dichos es que es una forma fácil o condensada de decir una gran verdad. Estos dichos o refranes están llenos de sabiduría, de experiencia. Las personas mayores los utilizan para pasar su sabiduría a los más jóvenes. Mi papá siempre decía uno que dice, ¿quién te hace rico? El que te mantiene el pico. Ese no lo entendí hasta que tuve hijos. Otro, un amigo es un peso en el bolsillo. Otro sería, el que juega con fuego se quema. En la Biblia hay un libro lleno de dichos o proverbios de esta manera, que se llama el libro de Proverbios. Fue escrito por Salomón y otros sabios de esa temporada. Y lo que hicieron es que ellos querían que la sabiduría se transfiriera a los más jóvenes. Escribían estos libros y lo decían y se lo enseñaban a los jóvenes. Se llama el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, el capítulo 4 dice, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. En el tiempo de Salomón, lo más que se adquiría era sabiduría, porque ellos sabían que la sabiduría le iba a producir una mejor vida. Y una de las cosas que ellos hacían de la sabiduría era que la personificaban, la llamaban como una dama, como una mujer. Si tú lees los proverbios, vas a ver que ella está hablando como si fuera una mujer. Ella grita en la plaza, ¿ve? Ella se expresa como una mujer. La personificaban. Proverbios 4:8 dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Si tú abrazas la sabiduría, ella te honrará. Y dice, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Eso es la sabiduría. Si tú la abrazas, eso es lo que hará para ti. Algo que todos heredamos es la falta de sabiduría. Es por eso que todos necesitamos corrección, disciplina y entrenamiento. Especialmente a los jóvenes de hoy en día y también a las personas mayores, porque el sentido común no está tan común hoy en día. Nosotros nunca debemos de parar de aprender. Por eso es que tenemos que abrazar la sabiduría, el conocimiento. Tenemos que constantemente aprender. Oí la historia de un violinista de 85 años que fue muy famoso y lo fueron a entrevistar. Y cuando lo fueron a entrevistar, lo hallaron en su sala practicando todavía el violín. Y el que fue a entrevistarlo le preguntó, pero dígame usted, ¿por qué usted ganó el premio más alto? Todo el mundo sabe que usted es el violinista más famoso del mundo, porque usted todavía sigue practicando a los 85 años. Él les contestó, ahora es que estoy aprendiendo a tocarlo bien. Es por eso que nosotros nunca debemos de parar de aprender. La sabiduría tenemos que abrazarla todos los días. Ahora, la palabra sabiduría en su forma más fácil de entender es habilidad. Es la habilidad que tú no tienes y de momento alguien pone una habilidad en ti. Habilidad de hacer las cosas. Es cómo poner por práctica la información que has recibido. Vivimos en un mundo lleno de información. La información está disponible por todos lados, incluyendo en nuestros teléfonos. Pero hay una falta de sabiduría.
¿Cómo poner en práctica esta información o conocimiento para mejorar nuestras vidas? Hay mucha información, pero no tenemos sabiduría para ponerla en práctica. Hay 3 palabras que son muy importantes. Son conocimiento, entendimiento y sabiduría. Sabiduría es la aplicación del conocimiento y entendimiento. Sabiduría es cuando tú aplicas lo que conoces y entiendes para mejorar tu vida. Sabiduría es ver las cosas como Dios las ve. Tener la perspectiva de Dios, un punto de vista de Dios. De nada nos vale el conocimiento si no tenemos un punto de vista de Dios. Dios quiere darnos sabiduría para nosotros mejorar nuestra vida. Un ejemplo es que cuando tú guías un carro, tú tienes conocimiento de que el carro lleva y funciona con gasolina. Entendimiento, ese es conocimiento. Entendimiento se diría, y que tú tienes que entender, y tú sabes que si no lo llenas de gasolina, no va a llegar muy lejos el carro. Pero sabiduría es pararse en una estación de gasolina y llenarlo antes de ir al trabajo para que no se te quede. Y eso es lo que pasa. Tenemos conocimiento, tenemos entendimiento, pero no sabemos cómo ejecutarlo. ¿Qué hacer con el conocimiento y el entendimiento? Y sabiduría es cuando tú aplicas lo que conoces y entiendes para mejorar tu vida. Pero algo que tenemos que entender, que el tener información no es tener sabiduría. En el mundo presente que vivimos, la información y la sabiduría se separaron. Hay mucha información, pero no hay mucha sabiduría. Es como si se hubiesen separado. Y la sabiduría y la información deben unirse de nuevo, no separarse. Muchos años atrás el conocimiento era importante, pero lo más importante era la sabiduría. Cómo tú aplicabas ese conocimiento para obtener una mejor vida en este mundo. Sabiduría o la habilidad es lo que separa el éxito del fracaso. Separa la excelencia de la mediocridad y el renombre del anonimato. La gente que tienen sabiduría resaltan, son las que separan el éxito del fracaso. La sabiduría convierte el caos en orden y la confusión en dirección. Habilidad es lo que todos quieren en secreto, pero no tienen la misma cantidad. Y habilidad o sabiduría, como se traduce el hebreo, es el tema general del libro de los Proverbios. Ya sea una ama de casa, un negociante, un ingeniero, un doctor o un vendedor de bienes raíces, o hablando ante presidentes o un rey, se necesita habilidad. Y la habilidad para vivir es el tipo de sabiduría de la que se ocupa Proverbios. ¿Sabías tú que fue así como Dios usó la sabiduría para poner en orden el caos cuando creó el mundo? La Biblia nos dice que cuando Dios aparece y ve al mundo, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Por eso fue que Dios utilizó su sabiduría para ponerla en orden. En Proverbios 8 la sabiduría habla. ¿Ve? Esta dama habla de nuevo y dice: Dios fue quien me creó. Está hablando la sabiduría. Me formó desde el principio, desde antes de crear el mundo. Aún no había creado nada cuando me hizo nacer a mí. Esa es la sabiduría. Nací cuando aún no había mares ni manantiales. Nací mucho antes de que Dios hiciera los cerros y las montañas, la tierra y sus paisajes. Y la sabiduría dice: yo vi cuando Dios puso el cielo azul sobre los mares. Yo vi cuando Él puso las nubes en el cielo y cerró las fuentes del gran mar. Yo vi cuando les ordenó a las aguas no salirse de sus límites. Ahí estaba la sabiduría viendo eso. Cuando Dios afirmó la tierra, yo estaba allí, dice la sabiduría, a su lado como su consejera. La sabiduría dice al final: mi dicha de todos los días era siempre gozar de su presencia. La sabiduría y con Dios, ella gozaba de la presencia de Dios. Los teólogos y la gente que estudia la Biblia dicen que la sabiduría era Jesús. Porque Dios es todo sabio, tiene toda sabiduría, pero Jesús es la sabiduría de Dios, su sabiduría demostrada.
Y la sabiduría dice, el mundo creado por Dios me llenaba de alegría, la humanidad creada por Dios me llenaba de felicidad. Esa es la sabiduría hablando. ¿Ve? Los escritores de Proverbios quieren equipar a los jóvenes e ingenuos con las habilidades necesarias para poner orden en el caos llamado vida. Hay gente que vive en un caos. La vida para ellos es un desorden. Y por eso es que ellos escribieron los proverbios, para que nosotros podamos seguir los proverbios y poner orden a nuestra vida. Independientemente de dónde reine la confusión, en la finanza o en las amistades, la familia, en las relaciones, la familia o la fe, la sabiduría puede restablecer el orden. En algún momento entre los días de Salomón y el presente, el conocimiento se separó de la sabiduría, especialmente en el tiempo moderno. Cuando tú ves las noticias y ves lo que está pasando en la humanidad, es como que hay mucho conocimiento, pero no hay sabiduría. Mientras que el énfasis contemporáneo está a menudo en el conocimiento con exclusión de la sabiduría, en los tiempos antiguos se defendía la importancia de la sabiduría, de cómo vivir bien en el mundo. Ellos protegían la sabiduría, hasta la personificaban como si fuera una mujer. ¿Ve? Por eso es que escribieron este libro de Proverbios, para pasarlo a otras generaciones. Por eso que me interesa estudiarlo contigo y para ver qué aprendemos. El conocimiento no fue devaluado, más bien se consideraba como un medio para un fin. El fin fue la sabiduría. ¿Ve? Ellos utilizaban el conocimiento para obtener sabiduría. Donde el conocimiento, el discernimiento y la comprensión se combinaron para producir un resultado positivo. Ahora, lo opuesto a la sabiduría es la necedad, la ignorancia, la falta de discernimiento y la opinión personal. Cuando leemos el libro de Proverbios, el sabio es humilde ante la santidad y el consejo de Dios. Nosotros creemos que Dios es el todopoderoso, el todo sabio, y nosotros somos humildes, queremos aprender de Él. El sabio es humilde ante la santidad y el consejo de Dios y la experiencia de los demás. Sin embargo, Proverbios 9 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Por eso es que tenemos que volver a temerle a Dios y buscar la sabiduría de nuestro Creador. Sin embargo, en Proverbios 1, 8, 9 dice, el necio ignora los consejos sabios y persiste en tomar las mismas decisiones erróneas una y otra vez. Una persona necia es uno que hace algo constantemente esperando diferentes resultados. Siempre hacen lo mismo, esperando diferentes resultados. Si lo que tú estás haciendo no te está funcionando, tienes que cambiar lo que estás haciendo para obtener diferentes resultados. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. El objetivo de los sabios en la antigüedad era ejercer la sabiduría y entrenar a otros para que fueran sabios. Hoy en día que yo soy padre, ahora yo estoy entrenando a mis hijos para que ellos obtengan la sabiduría que me dio. Mi padre me pasó una sabiduría y ahora yo tengo que pasársela a mis hijos. Y mis hijos tienen que pasársela a los hijos de mis hijos. En otras palabras, la habilidad podría enseñarse y transmitirse de persona a persona y de generación en generación. La razón que nosotros tenemos que buscar sabiduría es para pasarla de generación en generación y que no se pierda. La forma de transmitir la sabiduría era a menudo el proverbio, un dicho conciso como los que yo leí de nuestros países, generalmente de dos líneas que normalmente capitalizaban una comparación o contraste de la vida cotidiana. El maestro en la creación de estos breves dichos fue Salomón. Pronunció más de 3,000 proverbios durante su reinado. Léelo en Primera de Reyes 4:32. La sabiduría de Salomón fue un regalo de Dios. ¿De dónde vino la sabiduría de Salomón? Vino de Dios, el dueño de toda sabiduría, el
todo sabio. Una respuesta a la propia oración de Salomón por sabiduría para gobernar el pueblo cuando llegara a ser rey. Eso está en Primera de Reyes 3. Primera de Reyes 3:5 dice: esa noche Salomón la pasó en Gabaón. Mientras dormía, Dios se le apareció en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Imagínate tú que Dios te diga: pídeme lo que quieras. ¿Qué tú dirías? Salomón contestó esto. Salomón contestó, dijo: Dios mío, tú amaste mucho a mi padre David y fuiste muy bueno con él, porque él te sirvió fielmente, fue un buen rey y te obedeció en todo. Además, permitiste que yo, que soy su hijo, reine ahora en su lugar. Pero él decía: yo soy muy joven y no sé qué hacer. ¿Te has sentido así? A lo mejor tú eres un padre y eres muy joven y no sabes qué hacer. A lo mejor tú eres un dueño, empezaste un negocio nuevo y tú no sabes qué hacer. A lo mejor tú eres una madre que ha comenzado a criar un hijo y no sabes qué hacer. ¿Sabías tú que tú puedes pedirle sabiduría a tu Padre Celestial para que te ayude? Eso fue lo que hizo Salomón. Y a Salomón le dijo: dame sabiduría para que pueda saber lo que está bien y lo que está mal. Sin tu ayuda, yo no podría gobernarlo. Yo no podía ser rey porque soy muy joven y no tengo la experiencia. Lo mismo que nos sucede a nosotros cuando empezamos algo. ¿Sabes tú que dice que Dios le gustó que Salomón le pidiera esto? Él le agradó a Dios y le dijo: como me pediste sabiduría para saber lo que es bueno, en lugar de pedirme una vida larga, riquezas o la muerte de tus enemigos, voy a darte sabiduría e inteligencia. Y Dios le dijo: serás más sabio que todos los que han vivido antes de ti o vivan después de ti. Por eso que Salomón es el hombre más sabio que ha vivido en la tierra. Pero además te daré riquezas y mucha fama, aunque no hayas pedido eso. Mientras viva, no habrá otro rey tan rico ni tan famoso como tú. Y Dios le continuó diciendo: y si me obedeces en todo como lo hizo tu padre, vivirás por muchos años. Cuando Salomón se despertó, se dio cuenta que había estado soñando. Después fue a Jerusalén y de pie ante el cofre del pacto de Dios presentó sacrificios y ofrendas de paz. Cuando terminó, hizo una gran fiesta para todos sus asistentes y consejeros. Y ahora sus proverbios, junto con las colecciones de otros sabios de Israel, están recopilados en el libro de los proverbios. Y tenían la intención de crear una nación de personas hábiles para vivir una vida de acuerdo con las leyes espirituales y naturales de Dios. Algo que hemos perdido hoy en día, que estamos haciendo leyes que no son naturales, que van en contra de la naturaleza de Dios. Nosotros necesitamos sabiduría como Salomón. Nuestro gobierno necesita sabiduría, nuestros padres necesitan sabiduría, nuestros hijos necesitan sabiduría, nuestras iglesias necesitan sabiduría. Las buenas noticias es que en Santiago 1 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si tú quieres tener alguna habilidad, si tú has empezado un negocio, eres un nuevo padre, o tienes problemas con tus hijos, tienes problemas en tu matrimonio, tú le puedes pedir una habilidad a Dios para poner en orden tu vida. Pon orden en tu vida como Dios puso orden en el mundo en el principio, con sabiduría. Lo mismo hizo Salomón, puso orden en su reinado, y Dios, aunque él era joven y no sabía qué hacer, Dios le dio la sabiduría para reinar. Si tú quieres poner orden en tu salud, en tus finanzas, en tu matrimonio, como padre quieres tener orden en tu casa o en tus negocios, tú puedes tener, si tú eres abogado, si tú vendes buenas raíces, si tú eres un negociante, pídele sabiduría a Dios para que tu negocio sea el mejor de la ciudad. ¿Por qué no? Dile: dame una habilidad, oh Dios, para hacer mis negocios, para criar a mis hijos de una forma que todo el mundo dice: ¿cómo tú hiciste eso? Por sabiduría.
No es no porque tú tienes sabiduría o la habilidad, es porque tú tienes tu Padre que te dice cómo hacer las cosas. Así como Dios usó la sabiduría para poner orden en el caos cuando creó el mundo. Los escritores de Proverbios quieren equipar a los jóvenes e ingenuos con las habilidades necesarias para poner orden en el caos llamado vida. No sé tú, pero parece que hay un caos, ¿verdad? Hoy más que nunca necesitamos sabiduría. Independientemente de dónde reine la confusión, si es en las finanzas o en las amistades, en las relaciones, la familia o la fe, la sabiduría puede restablecer el orden. Pídele a Dios sabiduría. En los proverbios se personifica como una dama o una mujer. Por eso que yo le llamo a esta enseñanza la dama que todos debemos conocer. Sabiduría. Sígueme en los próximos videos donde continuaré hablando de la dama que todos debemos conocer. Dios te bendiga.